Millonario llega antes a su hacienda y casi se desmaya al ver esto. Nunca debió llegar antes. Álvaro confiaba ciegamente en su prometida y creyó que la nueva niñera era una amenaza para sus hijos. Pero una acusación cruel, un arresto humillante y una mentira perfectamente calculada revelan una verdad imposible de ignorar. El verdadero peligro vivía bajo su propio techo. Si Álvaro Méndez hubiera sabido lo que estaba a punto de ver al cruzar el portón de su hacienda, habría preferido quedarse atrapado en el tráfico o incluso no regresar jamás. Porque hay escenas que no solo rompen el corazón, también destruyen todo lo que uno cree saber sobre las personas que ama. Álvaro tenía 39 años, una fortuna construida con trabajo duro y una tristeza que el dinero jamás logró cubrir. Era dueño de una enorme hacienda, de empresas prósperas y de una reputación impecable en el pueblo. Pero dentro de esas paredes elegantes vivía un hombre cansado, marcado por la pérdida y por una soledad que se sentía incluso cuando la casa estaba llena. Sus hijos, Emiliano y Santiago, tenían apenas un año. Dos bebés idénticos, nacidos poco antes de que su madre muriera durante una complicación médica. Desde entonces, Álvaro vivía con el miedo constante de fallarles. Eran pequeños, frágiles, dependientes, y él sentía que no siempre sabía cómo protegerlos. Criar a dos bebés solo no era sencillo. Las noches sin dormir, los llantos interminables, las ausencias obligadas por el trabajo. Álvaro hacía lo que podía, pero sabía que no bastaba. Por eso, cuando le recomendaron a una niñera joven y responsable, aceptó sin dudar. Necesitaba ayuda. Necesitaba creer que alguien más cuidaría de sus hijos como él lo haría. Así llegó Clara. Sencilla, discreta, con una voz suave y una paciencia que se notaba en cada gesto. No hablaba de más ni pretendía impresionar. Desde el primer día, los gemelos parecieron tranquilizarse con ella. Dormían mejor, lloraban menos, y eso, para Álvaro, fue un alivio inmenso. Pero Verónica, su prometida, nunca estuvo de acuerdo. Desde el inicio mostró rechazo. Decía que Clara era rara, que no le inspiraba confianza, que algo en ella no cuadraba. «Ten cuidado», le repetía. «Estas muchachas humildes siempre quieren algo más». Álvaro escuchaba, aunque una parte de él sentía que esas palabras venían cargadas de celos. Con el paso de los días, las acusaciones se volvieron más graves. Que Clara pasaba demasiado tiempo con los niños, que revisaba cosas que no le correspondían, que una pulsera había desaparecido. Álvaro comenzó a dudar, no de los hechos, sino de su propia capacidad para juzgar. Estaba siendo ingenuo. ¿A quién se le cree cuando dos versiones chocan? ¿A quien habla con seguridad o a quien guarda silencio y solo cuida? Ese día, una reunión se canceló sin previo aviso. Álvaro regresó antes de lo habitual. No llamó, no avisó. Quería ver a sus hijos, abrazarlos, escuchar sus risas. Al estacionar el auto y caminar por el corredor principal, algo lo detuvo. Un llanto ahogado, desesperado. El llanto de un bebé. El sonido venía del ala de servicio. Álvaro sintió que la sangre se le helaba. Apuró el paso, el corazón golpeándole el pecho, sin saber que al abrir esa puerta estaba a punto de descubrir una verdad tan cruel que lo haría casi desmayarse. Álvaro avanzó por el pasillo con pasos inseguros. Cada segundo parecía estirarse como una condena. El llanto se hacía más fuerte, más urgente, y con cada metro que avanzaba, una idea terrible le atravesaba la mente. Algo grave estaba pasando, y nadie se lo había dicho. Pensó en Emiliano y Santiago, en lo pequeños que eran, en lo indefensos. El corazón le latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. Intentó convencerse de que no era nada, de que los bebés solo estaban inquietos, pero ese llanto no era normal. Era un llanto de dolor, de angustia real. La hacienda estaba extrañamente silenciosa. No se escuchaban pasos, ni voces,
ni música, solo ese llanto insistente que parecía pedir auxilio. Álvaro miró a su alrededor, confundido. ¿Dónde estaba Verónica? ¿Dónde estaban las empleadas? ¿Por qué nadie hacía nada? Llegó al ala de servicio. La puerta estaba entreabierta. Desde adentro venía el sonido desgarrador. Álvaro apoyó la mano en el marco, dudó un segundo y empujó. Lo que vio al otro lado no era lo que esperaba, no era caos, no era abandono, era otra cosa, algo que no encajaba con todo lo que le habían dicho. Clara estaba ahí, sentada en el suelo, con uno de los gemelos en brazos, intentando calmarlo mientras el otro lloraba en la cuna. Tenía el rostro pálido, los ojos llenos de lágrimas. Su blusa estaba manchada de leche. No parecía una culpable. Parecía alguien al límite. «Perdón, señor Álvaro», dijo ella al verlo. «Intenté calmarlos, pero...» No terminó la frase. En ese momento, Verónica apareció en la puerta como un rayo. Su mirada fue directa, dura, acusadora. No miró a los bebés. No miró a Clara. Miró a Álvaro. «¿Ves?», dijo Verónica elevando la voz. «Te dije que no era buena idea. Míralos llorando, sucios. ¿Qué clase de niñera se sienta en el piso en vez de hacer su trabajo?» Clara bajó la cabeza. No se defendió. Ese silencio fue interpretado como culpa. Álvaro sintió como la confusión le nublaba el juicio. Dos versiones frente a él. Dos mujeres. Dos realidades posibles. Una hablaba con seguridad. La otra temblaba. Y él, atrapado entre el miedo y la sospecha, no sabía a quién creerle. «Clara», dijo finalmente, «necesito que me expliques qué está pasando». Verónica cruzó los brazos, segura de su victoria. Clara levantó la mirada, pero antes de poder hablar, uno de los bebés volvió a llorar con fuerza, interrumpiendo todo. Ese llanto, más fuerte que antes, hizo que Álvaro mirara con atención algo que no había visto al entrar, una marca rojiza en el brazo del bebé. Y en ese instante entendió que la verdad aún estaba muy lejos de salir a la luz. La marca rojiza en el pequeño brazo de Emiliano hizo que Álvaro sintiera un vacío en el estómago. No era grande, pero estaba ahí, visible, real. El tipo de señal que ningún padre quiere ver jamás en la piel de su hijo. Se acercó lentamente, tomó al bebé con cuidado y lo observó con más atención. El llanto se calmó un poco al sentir los brazos de su padre, pero la marca seguía ahí, como una acusación silenciosa. Álvaro tragó saliva. El miedo empezó a transformarse en enojo. «¿Lo ves?», insistió Verónica, dando un paso al frente. «Eso no estaba antes. ¿Ahora entiendes por qué te advertí?». Su tono era firme, seguro, casi triunfal. No había duda en su voz. Para ella, el veredicto ya estaba claro. Clara se levantó despacio. Sus manos temblaban. Miró al bebé, luego a Álvaro. Abrió la boca como para hablar y volvió a cerrarla. No lloró, no gritó. Solo bajó la mirada, como si supiera que cualquier palabra sería inútil. En la mente de Álvaro se mezclaron las advertencias, las sospechas, las frases repetidas una y otra vez por Verónica. «Es humilde. No sabemos de dónde viene. Hay que tener cuidado». Pensamientos que nunca antes había tenido, pero que ahora pesaban como piedras. «Esto es muy grave», dijo finalmente Álvaro con la voz dura. «No puedo permitir que algo así pase en mi casa». Clara levantó la mirada, sorprendida. Por primera vez, sus ojos se llenaron de pánico. «Yo no le hice nada», susurró. «Jamás lastimaría a un niño». Pero Verónica no le dio espacio. «Eso dicen todos», exclamó. «¿O esperabas que lo confesara?». Álvaro se sintió atrapado. No había pruebas claras, pero tampoco explicaciones. Y cuando la duda se mezcla con el miedo por los hijos, la razón suele perder. Decidió lo que creyó más seguro, sin saber que estaba cometiendo una injusticia. «Clara, recoge tus cosas», dijo con frialdad. «No puedes seguir aquí». El silencio cayó como un golpe. Clara quedó inmóvil.
Luego asintió lentamente, como alguien que acaba de recibir una sentencia que no entiende, pero acepta. Mientras Clara salía del cuarto con los ojos bajos, Verónica sonreía en silencio. Y Álvaro, sin darse cuenta, acababa de abrir la puerta a una tragedia que pronto escaparía de su control. La puerta se cerró, detrás de Clara, con un sonido seco, casi definitivo. Álvaro se quedó inmóvil, sosteniendo a uno de los gemelos en brazos, mientras el eco de ese golpe recorría los pasillos de la hacienda. No era solo una puerta lo que acababa de cerrarse, era una decisión, una confianza rota, una línea cruzada sin retorno aparente. Por primera vez desde que se convirtió en padre, Álvaro sintió miedo de sí mismo, miedo de haber actuado desde la rabia y no desde el amor. Miró a Emiliano, que poco a poco se calmaba, y luego a Santiago, que dormía agotado por el llanto. Algo dentro de él susurraba que algo no encajaba del todo, pero decidió callar esa voz. Verónica se acercó con paso suave, casi cariñoso. Le acomodó la camisa, le habló en voz baja, como si todo hubiera sido necesario, inevitable. «Hiciste lo correcto», le dijo. «A veces uno tiene que ser duro para proteger a los que ama». Álvaro asintió sin responder, aunque por dentro sentía un nudo difícil de explicar. Esa noche, la hacienda recuperó una calma extraña, artificial. Las luces se apagaron temprano. Los empleados evitaron hacer preguntas y Verónica actuó como si nada grave hubiera ocurrido. Pero Álvaro no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Clara, no de culpa, sino de sorpresa y dolor. Recordó pequeños detalles que antes había ignorado. La forma en que los bebés se tranquilizaban con Clara, su paciencia infinita, su silencio constante ante las acusaciones. Y entonces una pregunta empezó a crecerle por dentro, incómoda, persistente. ¿Y si me equivoqué? A la madrugada, Emiliano despertó llorando inconsolable. Álvaro intentó calmarlo, pero nada funcionaba. Ni la cuna, ni la leche, ni los brazos. Era como si el niño buscara algo, o a alguien. Esa desesperación infantil perforó el pecho de Álvaro con una culpa nueva, más profunda. «Solo está mal acostumbrado», dijo Verónica desde la cama. «Ya se le pasará». Pero Álvaro no estaba convencido. Esa frase sonó fría, distante, demasiado práctica para una situación tan humana. Por primera vez, observó a su prometida con otros ojos. La imagen de la marca en el brazo del bebé volvió a su mente. No había sido revisada por un médico. No había llamado a nadie. Simplemente había asumido lo peor. Esa realización cayó sobre él como un peso insoportable, porque cuando uno es poderoso, sus errores no son pequeños, son devastadores. Se levantó de la cama sin hacer ruido y caminó hacia el pasillo. Se detuvo frente a la puerta donde estaban instaladas las pantallas de seguridad, las cámaras, esas que llevaba semanas evitando revisar. Su mano tembló al acercarse al interruptor. Sabía que al encenderlas, nada volvería a ser igual. Álvaro respiró hondo. Encendió la pantalla, y la primera imagen que apareció lo dejó helado, porque no mostraba a Clara siendo cruel. Mostraba algo mucho peor, y apenas era el comienzo. El cuarto de seguridad estaba en penumbra cuando Álvaro cerró la puerta detrás de sí. Solo el zumbido bajo de los monitores rompía el silencio. Durante semanas había evitado entrar ahí, como si ese espacio guardara algo maldito. Ahora, con el corazón latiéndole en la garganta, comprendía que no era miedo a las cámaras. Era miedo a la verdad, porque una vez vista, no habría forma de fingir que no existía. Se sentó frente a las pantallas sin encenderlas de inmediato. Apoyó los codos sobre las rodillas y se cubrió el rostro con las manos. Pensó en sus hijos, en sus pequeños cuerpos frágiles, en su responsabilidad como padre. Pensó también en Clara, en su silencio, en su salida digna.
Una parte de él rogaba que las grabaciones confirmaran lo que había creído, porque equivocarse sería imperdonable. Con un movimiento lento, casi ceremonial, encendió el sistema. Las imágenes aparecieron una a una, pasillos vacíos, salas silenciosas. Luego, el cuarto de los bebés. La hora coincidía exactamente con el momento de las acusaciones. Álvaro contuvo la respiración. Allí estaba Clara, entrando con pasos tranquilos, con la misma ropa que llevaba aquel día. No había nerviosismo en su cuerpo, solo rutina y cuidado. La observó con atención casi obsesiva. Clara tomó a uno de los gemelos con una delicadeza que dolía mirar. Lo sostuvo contra su pecho. Le habló en voz baja. Lo meció con paciencia. Luego dejó al niño y fue por el otro. Cada gesto suyo parecía guiado por una sola intención: calmar, proteger, acompañar. No había prisa, no había torpeza, nada que se pareciera al descuido que le habían descrito. Entonces ocurrió algo que hizo que Álvaro se inclinara hacia la pantalla. Al levantar al bebé, la cámara captó claramente la marca en su brazo. Estaba ahí antes, visible. Clara la miró con preocupación, la tocó con cuidado, como preguntándose qué había pasado. Ese detalle fue un golpe seco en el pecho de Álvaro. La marca no había sido causada por ella. Esa certeza comenzó a quebrar todo lo que creía. El video siguió avanzando. Y entonces apareció Verónica. Entró al cuarto con el ceño fruncido, sin mostrar sorpresa ni ternura. Se acercó a la cuna, levantó el brazo del bebé con brusquedad, provocando un llanto inmediato. Clara reaccionó al instante, intentando intervenir, pero Verónica la ignoró por completo. Esa escena, breve pero contundente, mostró una frialdad que Álvaro nunca había querido ver. Álvaro sintió como la sangre le abandonaba el rostro. Esa no era la mujer con la que planeaba casarse. Esa no era alguien protegiendo a sus hijos. Era alguien controlando una situación, midiendo consecuencias, sembrando algo. Clara, en cambio, aparecía una y otra vez tratando de calmar, de reparar, de cuidar. El contraste era tan brutal que dolía. Minutos después, la cámara captó otro detalle que terminó de derrumbarlo. Verónica regresó sola al cuarto, miró a su alrededor y tomó algo del tocador. Lo guardó en su bolso con naturalidad. Álvaro reconoció el objeto de inmediato: la pulsera robada. Sus piernas temblaron. Todo encajó de golpe. La acusación, la mentira, la humillación. Él había sido manipulado. Se levantó de la silla de golpe, respirando con dificultad. El cuarto parecía girar. Se apoyó en la pared, sintiendo náuseas, no por lo que vio, sino por lo que hizo. Había despedido a una mujer inocente. Había creído una mentira por comodidad. Había fallado como hombre y como padre, y ningún dinero del mundo podía comprar el perdón que en ese momento no tenía. Con los ojos llenos de lágrimas, Álvaro volvió a mirar la pantalla, esta vez fijándose en Clara, en su paciencia, en su silencio, en su amor desinteresado. Y por primera vez entendió algo devastador. La persona más humilde de esa casa había sido la más noble, y él la había dejado ir. Sin saberlo aún, esa verdad marcaría el inicio de una guerra donde el poder no serviría de nada sin justicia. La madrugada cayó sobre la hacienda como un manto pesado. Afuera, una lluvia fina comenzaba a golpear los ventanales y dentro, Álvaro caminaba sin rumbo por los pasillos, incapaz de encontrar descanso. Las imágenes de las cámaras se repetían una y otra vez en su mente como una condena sin pausa. Cada paso que daba resonaba con una sola palabra: culpa. Entró al cuarto de los gemelos y se quedó observándolos dormir. Emiliano y Santiago respiraban tranquilos, ajenos al caos que los rodeaba. Álvaro se sentó junto a la cuna y dejó caer la cabeza entre las manos. Comprendió que había fallado en lo más básico: proteger.
no solo a sus hijos, sino también a quien los cuidó con amor cuando él no estaba. Por primera vez se preguntó dónde estaría Clara en ese momento. La imaginó saliendo de la hacienda con una pequeña maleta, el corazón apretado, sin entender qué había hecho mal. Esa imagen lo atravesó con una fuerza brutal, porque despedirla no había sido solo perder a una niñera, había sido expulsar la única presencia verdaderamente maternal que los niños habían conocido desde la muerte de su madre. Intentó justificar sus actos, pero ninguna explicación se sostenía. Había elegido creer la versión más cómoda, la que no cuestionaba a su prometida ni lo obligaba a mirar más allá de las apariencias. Se dio cuenta de que el poder, cuando no va acompañado de humildad, puede volverse ciego. Y él había sido un ejemplo doloroso de eso. En la habitación contigua, Verónica dormía profundamente. Álvaro la observó desde la puerta. Ya no veía a la mujer elegante y segura que lo había conquistado, sino a alguien capaz de manipular sin remordimiento. Ese descubrimiento fue tan aterrador como revelador, porque significaba aceptar que había compartido su vida y su casa con el verdadero peligro. Decidió no confrontarla aún, no esa noche. Necesitaba pensar, respirar, entender hasta dónde llegaba la mentira. Se prometió a sí mismo que no volvería a actuar impulsivamente. Esta vez, cada paso debía estar guiado por la verdad, por dura que fuera. Sabía que el camino para reparar el daño sería largo, y quizás no tendría perdón. Mientras tanto, Clara avanzaba sola por las calles del pueblo, bajo la lluvia. Cada gota parecía cargar el peso de la humillación que había sufrido. No lloraba. Caminaba en silencio, abrazando su dignidad como único refugio. No tenía dinero, ni influencias, ni a quién recurrir, pero sí tenía algo que nadie le había podido arrebatar, la certeza de no haber hecho nada malo. Recordó los gemelos, sus manos pequeñas aferrándose a su ropa, sus miradas confiadas. Pensó en la madre que ya no estaba y en la promesa silenciosa que ella, sin conocerla, había cumplido. Cuidarlos como si fueran suyos. Esa convicción le dio fuerza para seguir adelante, aun cuando el mundo parecía haberse cerrado de golpe. De vuelta en la hacienda, Álvaro tomó una decisión crucial. No bastaba con saber la verdad en privado. Clara había sido acusada, humillada y expulsada injustamente. Y la injusticia, cuando no se enfrenta, se convierte en complicidad. Esa noche entendió que su fortuna no valdría nada si no servía para reparar el daño que él mismo había causado. Con la primera luz del amanecer asomando en el horizonte, Álvaro se quedó mirando por la ventana, con los ojos enrojecidos y el corazón pesado. Sabía que lo que vendría no sería fácil. La mentira ya había echado raíces, y desenterrarla implicaría enfrentar una guerra donde el amor, el coraje y la verdad serían puestos a prueba como nunca antes. El amanecer llegó sin pedir permiso, iluminando la hacienda con una luz pálida que no traía alivio. Álvaro llevaba horas despierto. Había pasado la noche revisando una y otra vez las grabaciones, no para convencerse, eso ya estaba hecho, sino para reunir el valor necesario para actuar. Comprendió que la verdad, cuando se posterga, se pudre, y que cada minuto de silencio era un minuto más de injusticia. Se duchó, se vistió con sobriedad y bajó las escaleras sin hacer ruido. En la cocina, el café quedó intacto, no tenía apetito. En su mente se repetía una sola idea: reparar. No limpiar su conciencia, no salvar su imagen, sino devolverle a Clara algo que le habían arrebatado sin derecho: su nombre. Sabía que no bastaría con pedir perdón, tendría que exponerse. Mientras tanto, Clara llegó a una casa pequeña al borde del pueblo. Golpeó la puerta con timidez. Era la vivienda de una antigua conocida, una mujer mayor que había trabajado años atrás en la hacienda.
Al verla empapada y con los ojos cansados, no hizo preguntas. La dejó pasar, le ofreció una toalla y un lugar donde sentarse. A veces, la solidaridad nace sin palabras. Clara se sentó en silencio, mirando sus manos. Pensó en irse lejos, en desaparecer para no seguir cargando con una culpa que no era suya. Pero algo la detenía. No era rencor, era amor. Amor por esos dos bebés que habían quedado atrás. La idea de que crecieran creyendo una mentira le dolía más que la humillación sufrida. Álvaro salió de la hacienda y tomó el camino al pueblo. Por primera vez, su camioneta no le dio sensación de control, sino de urgencia. Sabía que Verónica no se quedaría de brazos cruzados. La mentira, cuando se siente amenazada, ataca. Y él estaba a punto de mover una pieza que desataría consecuencias. Al pasar frente a la comisaría, redujo la velocidad. Recordó las acusaciones de robo, los murmullos, las miradas. Entendió que la injusticia no había sido solo privada. Había manchado la reputación de Clara ante todos, y eso exigía algo más que un gesto personal. Exigía verdad pública. En la casa donde se refugiaba, Clara escuchó un comentario al pasar. Su nombre había empezado a circular con sospecha. La niñera de la hacienda, decían. Esa frase repetida sin contexto pesaba como una sentencia. Por primera vez sintió miedo real, no por ella, sino por lo que una mentira bien colocada puede destruir. Álvaro estacionó frente a la comisaría y respiró hondo antes de bajar. Sabía que cruzar esa puerta significaba exponer su error, reconocer su poder mal usado. Pero también sabía que el verdadero valor no estaba en mandar, sino en corregir. Y ese aprendizaje, aunque tardío, ya no tenía marcha atrás. Clara, desde la ventana de la casa, miró el cielo despejarse. Se prometió no mentir, no esconderse, no huir. Si la verdad debía doler, dolería. Pero no permitiría que la injusticia definiera su vida. Esa determinación silenciosa la sostuvo de pie cuando todo parecía derrumbarse. Sin saberlo, ambos avanzaban hacia el mismo punto desde caminos distintos. Él, cargando culpa y responsabilidad. Ella, dignidad y coraje. El encuentro era inevitable. Y cuando finalmente ocurriera, la verdad dejaría de ser un susurro para convertirse en un estruendo imposible de ignorar. La comisaría del pueblo olía a café viejo y papeles húmedos. Las paredes, marcadas por el tiempo, parecían haber escuchado demasiadas verdades a medias. Clara cruzó la puerta con paso firme, aunque por dentro sentía que el suelo podía desaparecer en cualquier momento. No había ido a esconderse, había ido a enfrentar lo que otros habían decidido por ella sin escucharla. El oficial que la atendió levantó la mirada apenas unos segundos antes de pedirle que se sentara. No fue grosero, pero tampoco amable. Había escuchado su nombre antes. Eso bastó para que Clara entendiera que ya no llegaba como una ciudadana más, sino como alguien marcada por rumores. En silencio, respiró hondo y se preparó para hablar con la verdad como única defensa. Las preguntas comenzaron suaves y luego se volvieron más directas. ¿Desde cuándo trabajaba en la hacienda? ¿Qué relación tenía con los niños? ¿Había tomado objetos sin permiso? Clara respondió todo con calma, sin elevar la voz, sin adornar nada. Explicó su trabajo, su rutina, su cariño por los gemelos. Cada palabra salía limpia, pero parecía no ser suficiente. Mientras tanto, afuera, Álvaro observaba el edificio desde su camioneta. Había llegado decidido a hablar, a mostrar las grabaciones, a detener aquello antes de que avanzara, pero algo lo detuvo. Vio entrar a Verónica por otra puerta lateral, hablando con un conocido del lugar. Entendió entonces que la mentira ya había corrido más rápido que la verdad. Dentro, el ambiente se tensó cuando un segundo oficial entró con un documento en la mano. Una denuncia formal había sido presentada. Robo, negligencia,
Sospecha de maltrato. Clara sintió un golpe seco en el pecho. No por sorpresa, sino por la frialdad con la que esas palabras podían destruir una vida. Negó cada acusación con firmeza, pero la decisión parecía ya tomada. «Son solo procedimientos», dijo uno de ellos. Esa frase, dicha con ligereza, pesó más que cualquier insulto. Porque los procedimientos no preguntan, no sienten, no dudan, se limitan a avanzar. Clara fue invitada a ponerse de pie. Le explicaron que debía quedar retenida mientras se aclaraban los hechos. El mundo se le volvió estrecho. Cuando le colocaron las esposas, Clara no lloró. Miró al suelo y cerró los ojos por un segundo. Pensó en los gemelos, en sus manos pequeñas, en sus risas. Pensó en lo injusto que era todo. Y aún así, se mantuvo erguida. Su dignidad fue lo único que nadie pudo tocarle. Desde afuera, Álvaro vio el momento exacto en que la sacaban escoltada por el pasillo. Sintió que el corazón se le rompía en dos. Esa escena era consecuencia directa de su error. Ya no bastaba con arrepentirse. Si no actuaba de inmediato, la injusticia se convertiría en sentencia. Verónica observó la escena desde la sombra con una expresión imposible de leer. Para ella, todo estaba saliendo según lo planeado. La mentira había cruzado el umbral más peligroso, el de la autoridad. Y una vez ahí dentro, arrancarla sería mucho más difícil de lo que Álvaro imaginaba. Mientras la patrulla se alejaba lentamente, Clara miró por la ventanilla sin pedir ayuda, sin gritar su inocencia. Sabía que la verdad no siempre se defiende con palabras, sino con resistencia. Y en ese momento, sin saberlo, se estaba convirtiendo en el centro de una batalla donde la justicia tendría que elegir de qué lado estar. El tribunal del pueblo despertó con un murmullo inquieto. No era un edificio grande, pero cargaba historias suficientes para imponer respeto. Álvaro llegó temprano, con un expediente bajo el brazo y una determinación nueva en el pecho. Por primera vez desde que todo empezó, no venía a imponer su nombre ni su dinero. Venía a corregir un daño, aun si eso implicaba exponerse públicamente. Dentro, los pasillos olían a papel viejo y nervios frescos. Álvaro pidió hablar con un abogado local conocido por su rectitud. No buscaba a alguien famoso, sino a alguien dispuesto a pelear limpio. Abrió el expediente y explicó, sin adornos, su error y lo que había descubierto. El abogado escuchó en silencio y al final dijo algo que dolió y alivió a la vez. La verdad ayuda, pero no siempre basta. Mientras tanto, Clara pasó la noche en una celda pequeña, fría, con una manta delgada y pensamientos que no la dejaban dormir. No sentía rabia, sentía incredulidad. Se preguntaba cómo una mentira podía avanzar tan rápido, cómo el cariño por dos bebés podía transformarse en sospecha. Aún así, decidió no quebrarse. Sabía que si perdía la calma, perdía su voz. A primera hora, la audiencia preliminar fue fijada. Las acusaciones sonaban duras cuando se leían en voz alta. Robo, negligencia, sospecha de maltrato. Palabras que pesan como piedras cuando se pronuncian sin pruebas claras. Clara escuchó con la espalda recta y la mirada firme, recordándose a sí misma que no estaba ahí por quien era, sino por lo que otros habían decidido decir de ella. Álvaro, desde el fondo de la sala, sintió cada palabra como un golpe. Reconoció la fragilidad del sistema cuando la narrativa se impone antes que los hechos. Entendió que su dinero no podía comprar justicia, pero sí podía financiar tiempo, paciencia y un proceso limpio. Autorizó al abogado a solicitar la revisión completa de las cámaras y a exigir que se incorporaran formalmente como prueba. La fiscalía mostró resistencia. Alegó que los videos podían estar editados, que la palabra de la prometida tenía peso, que el contexto era confuso. Ese fue el primer choque frontal. El abogado respondió con calma.
pidió peritajes independientes y señaló inconsistencias en los testimonios. La sala se tensó. La verdad había entrado al juicio, pero no sin oposición. Clara fue llamada a declarar. Habló despacio, sin dramatizar. Describió su rutina, sus cuidados, su relación con los gemelos. Dijo algo simple que hizo eco en la sala. Yo solo hice lo que haría cualquier madre. No lloró, no acusó. Se limitó a sostener la verdad como quien sostiene una vela en medio del viento. En el receso, los rumores corrieron. Algunos comenzaron a dudar. Otros se aferraron a la versión cómoda. Verónica, elegante y serena, observaba desde la distancia, consciente de que el terreno ya no era tan firme como antes. La mentira había ganado velocidad, sí, pero también había encendido sospechas que no se apagarían fácilmente. El juez ordenó continuar con la revisión de pruebas y mantuvo a Clara en custodia preventiva. Fue un golpe duro. Álvaro apretó los puños, frustrado. Aprendió que la justicia no corre, camina, y que, en ese camino, la paciencia es tan importante como la verdad misma. Al salir del tribunal, Álvaro miró el cielo nublado y se prometió no retroceder. Sabía que la batalla apenas comenzaba y que la mentira se defendería con uñas y dientes. Pero también supo algo esencial. Cuando la verdad encuentra aliados, incluso la injusticia más ruidosa empieza a resquebrajarse. Los días siguientes se sintieron eternos. El tribunal ordenó peritajes independientes sobre las grabaciones de seguridad, y el simple anuncio cambió el ambiente del caso. Ya no se trataba solo de testimonios enfrentados. Ahora, la verdad tendría que sostenerse frente a especialistas, tiempos, ángulos y detalles que no admiten emociones ni excusas. Para Álvaro, esa espera fue una mezcla de esperanza y miedo. Los peritos comenzaron su trabajo con precisión casi quirúrgica. Revisaron horarios, secuencias, cortes y autenticidad de los archivos. Cada segundo del video era analizado con lupa. El abogado de Álvaro insistió en que se observaran los gestos, las reacciones, los silencios, porque la verdad no siempre grita. Muchas veces se esconde en lo que parece insignificante. Mientras tanto, el caso empezó a filtrarse fuera del tribunal. Un periodista local publicó una nota breve, sin nombres, pero con suficientes detalles para despertar curiosidad. Niñera acusada injustamente en hacienda reconocida, decía el titular. De pronto, el pueblo comenzó a murmurar. Algunos recordaban a Clara con cariño. Otros empezaron a cuestionar la versión oficial. En la celda, Clara recibió la noticia con cautela. No se permitió ilusionarse. Había aprendido que la esperanza sin sustento puede ser cruel. Aún así, sintió algo nuevo. No estaba completamente sola. Saber que alguien revisaba los hechos con seriedad le devolvió una pequeña porción de fe, suficiente para mantenerse firme. Verónica, por su parte, empezó a mostrar grietas. Ya no se mostraba tan segura en los pasillos del tribunal. Sus respuestas se volvieron más cortas, más defensivas. El abogado contrario detectó contradicciones en sus declaraciones, horarios que no coincidían, recuerdos imprecisos, detalles que cambiaban según la pregunta. La mentira, acorralada, comenzaba a tropezar consigo misma. Álvaro observaba todo desde un segundo plano. Cada gesto de Verónica le confirmaba lo que ya sabía. Sin embargo, no sintió alivio, sino tristeza. Entendió que había confiado en la persona equivocada y que esa confianza mal puesta había puesto en riesgo lo más sagrado. Esa lección le costaría caro, pero no pensaba huir de ella. El abogado solicitó una audiencia extraordinaria para presentar los primeros resultados del peritaje. El juez aceptó. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Para la fiscalía era una amenaza directa. Para Clara, una oportunidad real. Para Verónica, un peligro que ya no podía controlar con palabras.
En el pueblo, la opinión comenzó a inclinarse. Algunas personas se acercaron a la casa donde Clara se hospedaba antes del arresto, preguntando, recordando, atando cabos. La imagen de la niñera peligrosa empezó a desmoronarse, reemplazada por otra muy distinta, la de una mujer humilde, atrapada en una red de poder y mentiras. La noche previa a la audiencia, Álvaro no durmió. Repasó mentalmente cada decisión que había tomado, cada silencio que había permitido. Comprendió que, aunque la verdad saliera a la luz, el daño ya estaba hecho. Pero también supo que enfrentar las consecuencias era la única forma de avanzar con dignidad. Cuando el sol volvió a salir sobre el tribunal, nadie podía negar que algo había cambiado. La mentira ya no avanzaba libre, estaba acorralada, y aunque aún no caía, comenzaba a tambalearse, anunciando que el momento de la verdad se acercaba con paso firme e inevitable. La sala del tribunal estaba llena como nunca antes. No solo por los implicados directos, sino por vecinos, curiosos y periodistas que intuían que algo importante estaba por ocurrir. El murmullo constante se apagó cuando el juez tomó asiento. En el aire se sentía una tensión espesa, como si todos supieran que ese día alguien saldría derrotado, y no sería por falta de dinero. El abogado de Álvaro pidió la palabra y anunció que presentaría los resultados finales del peritaje. Las pantallas se encendieron una a una. Las cámaras de seguridad, ahora validadas por expertos independientes, mostraron las secuencias completas, sin cortes, sin manipulación. Cada horario coincidía, cada ángulo reforzaba la misma historia. La verdad, fría y objetiva, comenzó a hablar por sí sola. El video se detuvo en el momento exacto que había marcado el inicio de todo. La marca en el brazo del bebé aparecía antes de cualquier intervención de Clara. El perito explicó con calma técnica cómo la lesión no correspondía a maltrato reciente. La sala entera contuvo el aliento. Aquello no era una opinión, era un hecho comprobable. Luego, la atención se centró en Verónica. La cámara mostraba su entrada al cuarto, su gesto impaciente, la manera brusca en que levantó el brazo del bebé. El audio, amplificado, dejó escuchar el llanto inmediato. Algunas personas en la sala desviaron la mirada. Otras negaron con la cabeza. La imagen era imposible de justificar. Cuando apareció la escena de la pulsera, un murmullo recorrió el recinto. El objeto que había sustentado la acusación de robo quedaba ahora claramente vinculado a Verónica. El abogado fue directo. Explicó tiempos, movimientos y coincidencias. La mentira ya no tenía dónde esconderse. Estaba expuesta, desnuda, frente a todos. El juez permitió que Verónica hablara. Se levantó con el rostro tenso, intentando mantener la compostura. Negó, dudó, se contradijo. Cada respuesta abría una grieta nueva. Sus palabras ya no fluían con seguridad, sino con desesperación. La máscara de elegancia y control se resquebrajó ante la evidencia. Clara observaba desde su lugar, en silencio. No había triunfo en su mirada, solo una calma profunda, casi dolorosa. No necesitaba vengarse. La verdad estaba haciendo el trabajo que ella nunca pudo hacer con palabras. Por primera vez desde su arresto, respiró sin sentir que el pecho le iba a estallar. Álvaro, con los ojos húmedos, bajó la cabeza. Cada imagen era una confirmación de su error, pero también una oportunidad de reparación. Entendió que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, exige responsabilidad. Y él estaba dispuesto a asumirla frente a todos. El juez ordenó un receso inmediato y solicitó la revisión de las medidas cautelares. La fiscalía, visiblemente afectada, pidió tiempo para reevaluar el caso. La sala estalló en murmullos. La narrativa había cambiado. Ya no se preguntaban si Clara era culpable, sino cómo había sido posible que todo llegara tan lejos. Mientras las puertas se abrían y el público salía conmocionado,
Una certeza se instaló en el ambiente. La mentira había caído en público, y aunque la batalla aún no había terminado, la verdad acababa de dar el golpe más fuerte, uno del que ya no habría marcha atrás. El juez regresó a la sala con el rostro serio y la voz firme. El murmullo se apagó de inmediato. Tras escuchar a las partes y revisar los peritajes, anunció la revocación de las medidas cautelares. Las palabras «libertad inmediata» resonaron con una fuerza que dejó a todos inmóviles por un segundo, como si nadie se atreviera a creerlas del todo. Clara cerró los ojos al escuchar el veredicto. No lloró, no sonrió, simplemente respiró hondo, como quien vuelve a la superficie después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Sentía alivio, sí, pero también cansancio. La libertad no borraba lo vivido, pero le devolvía algo esencial, la posibilidad de seguir siendo ella misma sin cadenas. Al ponerse de pie, las esposas fueron retiradas con un sonido metálico que le estremeció el cuerpo. Dio un paso, luego otro, y caminó hacia la salida del estrado con la espalda recta. Algunas personas se levantaron en silencio, otras aplaudieron con timidez. Clara no buscó miradas. Avanzó con dignidad, sosteniéndose en su propia verdad. Álvaro observó la escena con un nudo en la garganta. Cuando Clara pasó cerca, él bajó la cabeza. No intentó detenerla. Sabía que cualquier disculpa pública no alcanzaría para reparar lo perdido. Entendió que pedir perdón es un acto que requiere tiempo, constancia y hechos, no palabras apresuradas. Afuera, la luz del día pareció distinta. Clara salió del edificio y se detuvo un instante en las escaleras. El aire fresco le llenó los pulmones. Por primera vez en días, el mundo no parecía una amenaza inmediata. Aún así, la herida seguía abierta. La injusticia deja marcas que no se ven. Los periodistas se acercaron, pero Clara levantó la mano con suavidad. No quería hablar. No aún. Sabía que su historia había sido usada, deformada y expuesta sin su consentimiento. Decidió guardar silencio una vez más, pero esta vez por elección propia, no por imposición. Dentro del tribunal, el ambiente era otro. La fiscalía se reorganizaba. El abogado de Álvaro tomaba notas y Verónica, pálida, evitaba cruzar miradas. Las consecuencias empezaban a tomar forma. La libertad de Clara no cerraba el caso, lo abría hacia una nueva etapa, más incómoda para quienes habían mentido. Álvaro salió unos minutos después, miró a Clara a la distancia y dio un paso al frente, pero se detuvo. Entendió que no tenía derecho a exigir nada. Si quería enmendar su error, tendría que demostrarlo con acciones claras, sostenidas y públicas. La reparación no sería inmediata ni sencilla. Clara se alejó caminando, sin saber aún a dónde iría. No tenía un plan definido, pero sí una certeza. No permitiría que esa experiencia la definiera. La verdad había salido a la luz, y con ella una fuerza nueva nacía en su interior. La de quien ha sido quebrada y aún así decide no endurecer el corazón. Mientras la patrulla se alejaba y el tribunal quedaba atrás, una etapa llegaba a su fin. La libertad había vuelto, pero el verdadero desafío apenas comenzaba, porque ahora tocaba enfrentar las consecuencias, sanar las heridas y decidir qué hacer con una verdad que ya nadie podía negar. La libertad de Clara fue solo el primer movimiento de una verdad que ya no podía detenerse. En los días siguientes, el tribunal volvió a llenarse, pero esta vez el foco no estaba en la niñera humilde, sino en la mujer que había sostenido la mentira con elegancia y seguridad. Verónica fue citada formalmente a declarar nuevamente, ahora no como testigo, sino como parte central de una investigación más amplia. Las acusaciones se reconfiguraron con rapidez. Falso testimonio, obstrucción de la justicia y manipulación de pruebas comenzaron a tomar forma en documentos oficiales. Cada palabra escrita llevaba el peso de lo que antes había sido solo un rumor.
Verónica, acostumbrada a moverse con ventaja, empezó a entender que esta vez no bastaría con una buena apariencia ni con influencias discretas. Durante su nueva declaración, su voz ya no sonaba firme. Dudó, corrigió frases, pidió repetir preguntas. Los mismos gestos que antes parecían seguridad, ahora revelaban nerviosismo. El contraste con su versión inicial fue evidente. El poder, cuando se queda sin verdad, se vuelve torpe. Álvaro presenció todo desde el fondo de la sala. No sintió satisfacción, sintió responsabilidad. Sabía que aunque Verónica enfrentara consecuencias legales, él también debía enfrentar las suyas. Había permitido que la mentira creciera dentro de su casa. Había sido cómplice por omisión. Esa verdad no lo abandonaría fácilmente. Clara, en cambio, observaba desde otro lugar. Ya no estaba sentada en un estrado ni esperando una sentencia. Caminaba por el pueblo al atardecer, sintiendo el peso de lo vivido y la calma de haber resistido. Pensaba en todo lo que había perdido: trabajo, estabilidad, tranquilidad, y también en lo que había ganado. Una claridad que nadie podría arrebatarle. Álvaro intentó comunicarse con ella varias veces, no para insistir, sino para ofrecer apoyo real, ayuda legal, compensación, un espacio seguro. Clara escuchó los mensajes, pero no respondió de inmediato. Sabía que aceptar algo de él no era una decisión simple. El perdón, si llegaba, tendría que nacer de la convicción, no de la presión. En una audiencia posterior, el juez dictó medidas cautelares contra Verónica, restricciones, investigaciones abiertas y la pérdida de cualquier beneficio que hubiera obtenido mediante la mentira. La caída no fue escandalosa, pero sí definitiva. El silencio que la rodeó fue más elocuente que cualquier titular. Esa noche, Clara tomó una decisión íntima. No se trataba de volver atrás ni de borrar el pasado. Decidió que no permitiría que el rencor definiera su futuro. Tampoco aceptaría regresar a un lugar donde su dignidad había sido puesta en duda. Su camino debía ser otro, construido desde la verdad, aunque fuera más difícil. Álvaro, al enterarse de su decisión, comprendió que reparar no siempre significa recuperar lo perdido. A veces significa aceptar la distancia como consecuencia justa. Por primera vez no luchó contra esa idea. La asumió con respeto, entendiendo que el amor verdadero también sabe retirarse. Mientras el caso avanzaba hacia su resolución final, algo quedó claro para todos. El dinero puede abrir puertas, pero no puede sostener una mentira frente a la verdad. Y Clara, sin proponérselo, se había convertido en la prueba viva de que la dignidad, cuando se defiende con silencio y coraje, termina venciendo incluso al poder más arrogante. El reencuentro no fue planeado. No hubo llamadas ni mensajes previos. Ocurrió una tarde tranquila, cuando el sol comenzaba a caer y el cielo se teñía de tonos suaves. Clara caminaba por un sendero cercano a la antigua hacienda, no por nostalgia, sino por necesidad de cerrar ciclos. No esperaba ver a nadie, mucho menos a Álvaro. Álvaro estaba ahí, de pie, sin traje, sin escoltas, sin la postura del hombre poderoso. Parecía más pequeño, más humano. Cuando la vio, no dio un paso adelante. Respetó la distancia como quien entiende que no todo encuentro concede derecho a acercarse. Ese gesto, simple pero honesto, dijo más que cualquier disculpa ensayada. Hablaron sin reproches. Álvaro no se justificó. Nombró su error con claridad, sin rodeos. Reconoció el daño causado, la injusticia cometida y el privilegio desde el cual había juzgado. Clara escuchó en silencio. No porque olvidara, sino porque ya no necesitaba defenderse. La verdad estaba dicha, validada y sostenida. Clara habló después, con voz serena. Dijo que el dolor había sido real, que hubo noches de miedo y vergüenza. Pero también dijo algo que sorprendió a Álvaro.
No odiaba a nadie. Había aprendido que el rencor prolonga la prisión, incluso cuando las puertas ya están abiertas. Sus palabras no buscaban consolarlo, sino liberarse a sí misma. Álvaro le habló de los gemelos, de cómo preguntaban por ella sin saber pronunciar su nombre, de cómo su ausencia había dejado un silencio distinto, uno que no se llenaba con dinero ni con empleados. No pidió que volviera, solo quiso que supiera que su amor había sido real, profundo y visible, incluso después de su partida. Clara cerró los ojos un momento. Pensó en los niños, en sus manos pequeñas, en las promesas silenciosas que había hecho sin darse cuenta. Dijo que los llevaba en el corazón, pero que su camino ahora debía seguir otro rumbo. Amar también era saber soltar, aunque doliera. El viento sopló suave, como si acompañara la escena. No hubo abrazos, no hubo lágrimas exageradas, solo una comprensión compartida. Algunas historias no están destinadas a continuar, sino a enseñar. Y esa enseñanza, aunque dura, había transformado a ambos de maneras irreversibles. Álvaro se quedó mirando cómo Clara se alejaba. No sintió derrota, sintió gratitud, porque había aprendido que la justicia verdadera no siempre castiga, a veces revela. Revela quiénes somos cuando nadie nos protege, cuando el poder falla y solo queda la conciencia. Esa noche, al volver a casa, Álvaro entró al cuarto de sus hijos y los observó dormir. No prometió perfección, prometió presencia, prometió escuchar antes de juzgar, prometió no volver a delegar el corazón. Entendió que la justicia divina no cae del cielo con estruendo, sino que actúa en silencio, corrigiendo desde dentro. Y mientras Clara avanzaba hacia una nueva vida, sin rencor y sin cadenas, algo quedó claro en el aire. Cuando la verdad se defiende con amor y coraje, la justicia siempre encuentra la forma de llegar, incluso cuando nadie la anuncia. El amanecer llegó sin prisa, como si supiera que aquel día merecía ser vivido con calma. El cielo se abrió en tonos suaves, y por primera vez en mucho tiempo, Clara caminó sin miedo. Cada paso que daba parecía más liviano que el anterior. No porque hubiera olvidado lo ocurrido, sino porque había decidido no cargarlo como una condena. La injusticia la había golpeado fuerte, sí, pero no había logrado quebrar lo más importante: su capacidad de amar sin condiciones y de creer que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra camino. Clara no se fue del pueblo huyendo. Se fue de pie, con una pequeña maleta, con recuerdos que dolían y otros que sanaban, y con una fortaleza que ni ella misma sabía que tenía. Comprendió que algunas pruebas no llegan para destruirnos, sino para revelarnos. Revelarnos cuánto valemos cuando nadie nos defiende, cuánto resistimos cuando el mundo parece habernos juzgado sin escucharnos, y cuánta luz podemos guardar incluso después de haber estado en la oscuridad. En la hacienda, Álvaro también despertó distinto. El silencio de la casa ya no le pesaba como antes, pero tampoco lo ignoraba. Se había convertido en un recordatorio permanente de lo aprendido. Observó a Emiliano y Santiago jugar en el suelo, reír con esa risa limpia que solo los niños conocen, y sintió algo que no había sentido desde la muerte de su esposa: esperanza. No una ingenua, sino una consciente, la que nace cuando uno acepta sus errores y decide no repetirlos. Álvaro entendió que el amor no se demuestra con control, ni con dinero, ni con decisiones impulsivas. Se demuestra con presencia, con escucha, con humildad. Se prometió que sus hijos crecerían en un hogar donde la verdad tuviera más valor que las apariencias, donde nadie fuera juzgado por su origen y donde el poder jamás volviera a estar por encima de la dignidad humana. Esa promesa, silenciosa pero firme, fue su acto más sincero de reparación. El nombre de Clara empezó a circular de otra manera, ya no como sospecha, sino como ejemplo. Personas que antes callaron comenzaron a hablar. Otras
a reflexionar. Porque la historia no solo había sido la de una niñera acusada injustamente, sino la de muchos que alguna vez fueron señalados sin voz, sin pruebas, sin defensa. Clara, sin buscarlo, se convirtió en un espejo donde otros se vieron reflejados. La justicia siguió su curso. No perfecta, no inmediata, pero real. Las consecuencias llegaron donde tenían que llegar. Y aunque no todo daño puede deshacerse, algo esencial se restableció: el equilibrio. Ese que no siempre se ve, pero se siente. Ese que muchos llaman justicia divina. No la que castiga con estruendo, sino la que enseña, revela y ordena desde dentro, incluso cuando nadie la está mirando. Clara, en su nuevo camino, eligió seguir cuidando, no porque no supiera hacer otra cosa, sino porque había entendido que su don era sanar. Cada niño que abrazaba, cada vida que tocaba, llevaba consigo la huella de su historia, pero ya no como herida abierta, sino como cicatriz sabia. De esas que no duelen, pero recuerdan quién eres y todo lo que superaste. Álvaro, por su parte, aprendió a vivir con una ausencia sin convertirla en castigo. Clara no volvió a la hacienda, y eso también fue justicia, porque el perdón no siempre implica regreso, y la redención no siempre termina en reencuentro. A veces termina en respeto, y ese respeto silencioso fue el puente invisible que unió para siempre a dos almas que se transformaron gracias a una verdad dolorosa. Esta historia no trata de ricos ni de pobres, trata de decisiones, de a quién creemos, de a quién escuchamos, de a quién defendemos cuando es más fácil mirar a otro lado. Trata de recordar que nadie es pequeño cuando actúa con amor, y que nadie es grande cuando usa su poder para aplastar. Porque al final, lo único que permanece es lo que hicimos cuando tuvimos la oportunidad de elegir bien. Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes aquí.